Muy hermanos, y la comunidad de la... Hermanos, hermanas, gracias por estar aquí en el Taipi, la comunidad de la vida. Hemos visto imágenes de la ciudad de La Paz en este tiempo que inicia el tiempo del gran frío. Estamos en Autipacha, ya hemos pasado la fiesta y la ceremonia de la chacana. En este 3-4 de mayo en nuestras comunidades hemos visto la danza ancestral, por ejemplo de los Auquiauquis, también en el norte de Potosí. La Concota están celebrando el Huila Cristo, que es este tiempo de la cruz, pero no una cruz latina, tampoco una cruz griega, sino la cruz de los Andes, la cruz de los pueblos indígenas, la chacana. Hemos estado en los templos sagrados de Tiwanaku, en esta jornada ceremonial, junto a grandes colectivos de emprendedores, también junto a la comunidad de Tiwanaku, las autoridades locales, también la visita del Ministerio de Cultura. Hemos podido participar tanto de actividades en la mañana, en la tarde, pero principalmente durante la noche, en la ceremonia a la comunidad de estrellas, la Hachacana. Estamos viendo imágenes de lo que ha sido la ceremonia de apertura durante la mañana, a cargo de algunos hermanos amautas locales de Tiwanaku, en la que hermanos de Potosí también se hicieron presentes. Estamos viendo la presencia de los italaques de Taipiaica también en el fondo, nuestras autoridades y también la comunidad presente cerca del CIAT, este Centro de Investigación Antropológica y Arqueológica de Tiwanaku, encargada de la administración de los templos sagrados. Las imágenes también en la noche. Nuestros templos han sido iluminados para el recorrido nocturno que se realiza cada 3 de mayo, organizado por el CIAT, pero también por grandes colectivos en Tiwanaku. Están también presentes nuestros hermanos amautas. Hemos estado presentes junto al lado de nuestro tata mayor, que es presidente vitalicio de los amautas, Lucas Choque, nuestro tío mayor César Callisaya, también nuestra guía espiritual que nos acompaña siempre en RTP, mamá Elena Martínez, también representando al mundo quechua, y un colectivo también de yatiris jóvenes, yatiris locales, que han estado acompañando la comunidad de Tiwanaku. Estos fuegos sagrados han sido elevados esa noche en los templos de Calasasaya y también cerca al templete semisubterráneo. Hemos también compartido la música de la temporada, que es la quenaquena que está vinculado con las estrellas, porque dentro de su estructura musical, pero también dentro de su interpretación de la danza, están las estrellas. La visita de nuestros hermanos de Norte Potosí también con el ritmo de temporada ahí, trayendo la concota, la charangueada, junto a los cantos tradicionales en quechua de nuestras hermanas del sector de Norte Potosí. Ha sido un lugar de encuentro de Taipi, del Taipi de los Andes, ese centro político espiritual como es Tiwanaku. Los cantos en quechua de nuestras hermanas han podido elevar también nuestra conexión, eliminar esas diferencias que en este momento se están viendo marcadas en diferentes territorios. Pero dentro del ámbito de la ceremonia, de la ritualidad, de la cultura y de la cosmovisión, todos somos parte de esta gran comunidad que celebra, por ejemplo, la comunidad de estrellas, la Hachacana. La chacana le dicen la cruz del sur, la cruz que nos vincula, por ejemplo, en el hemisferio sur. Estamos viendo la danza de nuestras hermanas que nos indicaban que es el latir de las mujeres junto a Pachamama, invitándola a que descanse porque ya ha podido pasar su tiempo, y en este tiempo de frío, en este tiempo de Autipacha,
tiene que descansar para que en el mes de agosto también volvamos a hacerla a despertar y empezar a desarrollar todas las actividades desde el 2 de agosto. Descansa desde el 2 de mayo hasta el 2 de agosto. Tiene un periodo de descanso nuestra Pachamama. Pero vamos a ver una notita para acompañar esta parte festiva que todavía la estamos sintiendo y reviviendo junto con nuestro tata Lucas Choque, presidente de los Amautas de Tiwanaku, del Consejo de Amautas en Bolivia. Vamos a ver la nota. Estamos visitando los templos sagrados de Tiwanaku, aquí en la ciudad de La Paz, esperando la celebración y majestuosidad de la fiesta de la Hachacana, que es el 3 de mayo, que es el Chacacana, la Chacana. Va a haber en esta oportunidad música ancestral. También vamos a tener la presencia de nuestros artesanos del lugar que producen cerámica, que producen gastronomía, un encuentro de saberes por la tarde. Y en la noche, una ceremonia especial en los templos sagrados de nuestros ancestros. Aquí en Tiwanaku, en el templete, vamos a conocer esta parte de nuestra historia que es fundamental en nuestra espiritualidad. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Estamos en Tiwanaku, aquí en el epicentro político espiritual del mundo andino, cerca a la ciudad de La Paz, en el 3 de mayo. Tío, estamos en el tiempo de Chacana y ya nuestras comunidades alrededor de Tiwanaku también lo celebran. En su comunidad, ¿cómo lo celebran, Tata Lucas? En mi comunidad, yo soy de la comunidad ayllu originario Huancoyo. Desde mi nacimiento hasta ahora tengo 77 años. Entonces yo siempre he sido desde joven líder espiritual, ¿no? Entonces en el mes de diciembre, cuando una vez ya hemos sembrado, los sembradíos sacamos la cruz. Yapucamane y recogemos el 2 de mayo. Ayer recogemos 2 de mayo, ya donde se saca del templo con una mesa, igual también recogemos, agradeciendo a los yapucampos, a los camanes, a través del Maico Comunidad. Tenemos 4 zonas, entonces yo soy de la 4ª zona. Así ayer hemos acompañado y ya hemos tocado la música de Quena, porque la Quena es de la época de helada. Por eso cada época tiene su música. Así es. Sí, eso es, entonces es hasta el año, hasta el próximo año se va a volver a sacar y en esta fecha también se vuelve a recoger. De todas maneras, yo quiero saludar a todos los hermanos, a todas las hermanas, guías espirituales desde aquí, desde el templo sagrado de Tiwanaku. Hoy día que lo pasen bien. Saludo también como presidente vitalicio del Consejo de Amautas Tiwanaku. Saludo a los 9 departamentos, a los líderes, guías espirituales, que ellos estén bien porque tenemos 4 especialidades. Soy secretario general de la Confederación Nacional de Medicina Tradicional. Ya, ahora, entonces espero que haya una unión. Así es. Sí, Y hay que estar alegres también porque 3 de mayo ya ha sido reconocido como Día Nacional de la Amauta Boliviano, gracias al trabajo de, por ejemplo, personas como usted. Sí, así se ha hecho, trabajos arduos, que ahora todos los amautas, médicos tradicionales, las parteras, los naturistas, ya cuentan con un documento que es muy importante. Muy importante, se ha conseguido
la matriculación. Y eso es un logro que se ha hecho. Así es. Entonces, esa matriculación también hay que cuidar bien. Eso a las personas que saben hay que darles. Así es. Así es, hermano. Entonces yo me siento muy feliz Mil felicidades de tener también por la este vida día, todavía. nos alegraremos por tu Saludo al RTP, en Gracias. especial todos los hermanos donde trabajan en RTP, a la comadre Mónica y a todos. Muchísimas gracias. Hayaya. Hayaya. Hayaya, Muchísimas gracias. Hachauru, tata. Hachauru. Y de esa manera vamos a conocer todavía aquí en Tiwanaku, no solamente los templos, sino toda esa dinámica en cultura, en turismo y también en espiritualidad que evoca este centro político espiritual. Esa es la fuerza telúrica de los Andes, más allá de una percepción subjetiva. Es la presencia actual de los pueblos y de las naciones indígenas originarios campesinos aquí, en este tiempo, en el siglo XXI, dando todavía esa alternativa civilizatoria ante las crisis multidimensionales en el que estamos viviendo a nivel mundial. Hemos vivido también, cambiando de tema, esa ceremonia nocturna en la que se ha podido visibilizar a momentos esa alineación necesaria para comprender qué es aquello que va a pronosticar durante todo el año ahí en los templos sagrados de Tiwanaku, que ya anteriormente aquí en el Taipi, junto al hermano Paz, investigador del MUSEF, habíamos hablado de que este lugar es una huaca, un lugar sagrado, donde había peregrinación, había ceremonia, y como este 3 de mayo también había la concurrencia de personas, música ancestral, ofrenda, todo un constitutivo de imaginarios culturales que todavía se los vivencia en la actualidad. Y con estas imágenes permítanos un corte aquí en el Taipi, la comunidad de la vida, y regresamos en unos minutitos.